¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Pues miren, en este tutorial vamos a coser la cabecita al cuerpo y vamos a hacer el pelito. ¿Qué tal, Por fin vamos a hacer el pelito. Queda bien hermoso, ¿cómo ven? Así les va a quedar o hasta más bonito les va a quedar a ustedes. Es muy suave, el material que vamos a usar es muy suave eh, y no es difícil de hacer, ¿eh? En serio, es muy fácil de hacer, así es que pues bueno, no puedo dejar de tocarlo por la suavidad que tiene, pero bueno. No olviden suscribirse, comentar, activar la campanita de notificaciones, dedito arriba y comparta para que mucha gente aprenda a hacer cosas así de hermosas. Y bueno, por ahora comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son, ya les había dicho, este material que aquí en México se llama puffy. Esta es la etiqueta del puffy, véanla, mírenla. Así es como lo van a conseguir. Aquí dice, se teje con ganchillo del 3,5, 3.5. Espero que se vea bien. Y es de color beige. Este es el color que ustedes van a conseguir. Tal vez haya más tonos. Si les gusta a ustedes otro tono, adelante. Este es el que yo conseguí. Perdón, pero se me rompió la etiqueta. Y este es el puffy. Para el pelo vamos a necesitar crochet de 3.5, como ya lo vieron en la etiqueta. Marcador de puntos. Aguja lanera. Alfileres. Y vamos a necesitar silicón frío o silicón caliente si ustedes así lo desean. Lo que vamos a hacer ahora, si recuerdan, así nos había quedado el cuerpo. Ya lo habíamos terminado y nos quedó con este trozo de alambre aquí arriba. Lo que haremos a continuación es este alambre que nos quedó, lo vamos a medir a la cabeza. De donde termina el cuello a donde comienza la cabeza lo vamos a medir. Y el alambre lo vamos a doblar más o menos a la altura de las cejas. Más o menos hasta aquí. Hasta ahí más o menos tomen ustedes su medida y ahí doblan. Como están viendo, así lo doblamos, así. Si quieren, pueden ayudarse con las pinzas para que quede más dobladito, más bonito. Y así es como queda. Aquí me sobró una esquinita, una puntita, la metemos y eso es todo. Así debe quedar. Y lo que haremos es perdón, introducimos la cabeza así, pum, y que ven, ¿cómo ven? Ahí está. Así es como nos va a quedar. Seguimos. Lo que haremos a continuación, amigas, es coser la cabeza al cuerpo. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera a la hebra que les dije en un inicio que dejaran en la cabeza. Les dije que dejaran hebra larga. Y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos un punto del cuello, del cuerpo, que corresponde al cuerpo, y un punto de la cabeza. De esta forma. Un punto del cuerpo. Así. Con mucha paciencia. No es difícil, ¿eh? No es nada difícil. Solo tengan cuidado que la cabeza quede bien ubicada. Y eso es todo. Así. Un punto en el cuerpo y un punto de la cabeza hasta finalizar. Así es como nos va a quedar. La cabeza ya ensamblada al cuerpo. Miren, miren. Bien firme la cabecita. Gracias al alambre que le pusimos. Así. Y ya es como queda. Y ahora vamos a hacer el pelo. Lo que vamos a hacer es un anillo mágico. Ya lo sabemos hacer. Especie de cruz en el dedo. Sacamos, hacemos cadena. Y en este punto
vamos a cerrar nuestro anillo mágico. No después, ahorita. Aquí es el punto donde se cierra. ¿Por qué? Porque por el tipo de material que estamos nosotros utilizando, no podría, no hay manera de que mire, el material es muy especial y no podríamos cerrar el anillo mágico después. Lo cerramos de una vez y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, esa brita y 6. Ahí está. Ya tenemos nuestros 6 puntos. Nos va a quedar este hoyito, este agujerito. No importa. Se va a perder, no importa. Quizás al principio les cuesta un poco de trabajo identificar los puntos. Ustedes por eso no se preocupen. Pronto, muy pronto los van a identificar. Y a partir de ahorita vamos a trabajar con punto bucle. Si no saben hacer el punto bucle, yo les voy a dejar un enlace. Les voy a dejar un enlace aquí arribita, aquí, para que vean, vayan a mi tutorial de cómo hacer el punto bucle. ¿Sí? Y bueno, no es difícil hacerlo, pero si no, vayan al tutorial y yo les voy a indicar. Vamos a hacer 2 aumentos, más bien 2 puntos bucle en cada punto de los 6 que hicimos. Así es que vamos a introducir nuestro crochet en el primer punto, como lo están viendo. Si ven, no es tan difícil, ¿eh? No, sí es un material complicado, estamos acostumbrados a trabajar con otro material, pero no es difícil. Vamos a hacer esto. El bucle va a quedar tan largo como ustedes decidan hacerlo. Así de largo, como ven, o más cortito, como ustedes decidan. Muy bien, así. ¿Qué haremos? Vamos a envolver por abajo y luego la hebra de abajo la jalamos y ya. Vamos a soltar. Así. Y hacemos un punto bajo. Así se hace el punto bucle. Repito, si les quedan dudas, vayan a mi tutorial de cómo hacer punto bucle. Y así queda el primer punto bucle. Dentro del mismo punto vamos a hacer otro punto bucle. ¿Sí? Vamos a introducir el crochet en el mismo punto de hace un momento. Sostenemos la hebra, envolvemos por arriba, enganchamos, así miren, envolvemos por arriba, enganchamos la hebra de abajo, jalamos y sacamos. Nos va a quedar así. Soltamos el bucle y hacemos nuestro punto bajo. Procuren no, dejan lo más flojo que puedan, ¿eh? Aquí me quedó apretado y por eso me costó trabajo sacarlo. Dejan lo más flojo que les sea y miren, así van quedando nuestros bucles. Aquí tenemos 2. Al final de esta vuelta vamos a tener 12 bucles como este. Recuerden, si tienen dudas, vayan al tutorial de punto bucle. Así es como nos va a quedar la primera vuelta de bucles. Miren, obvio vamos empezando, ahorita no se nota mucho, pero así es como nos va a quedar. Miren, 12 bucles en la primera vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer como una peluca. Es el mismo procedimiento de la cabeza, es lo que vamos a hacer aquí, pero en lugar de puntos bajos, vamos a hacer puntos bucle. Pero es lo mismo que hicimos con la cabeza, haremos ahora. Muy bien. El punto bucle puede quedar tan largo o tan corto como ustedes quieran, miren. Así largo o más cortito, como ustedes quieran. Miren, yo lo quiero largo, yo lo voy a hacer largo, así. Pero si uno les queda más largo, otro más corto, eso no importa, es pelito, no se va a notar. Se ve hermoso igual.
Si quieren hacerlo muy parejito, o si quieren hacer uno más largo que otro, es mejor parejito, claro, pero si no queda exactamente igual, no pasa nada, se va a ver muy bonito. Muy bien. Introducimos nuestro crochet en el siguiente punto y hacemos nuestro punto bucle. Así. Y cerramos el punto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. 2 bucles en el mismo punto. Vamos a hacer aquí el primero. Ay, no se quiere. Hacia el primero. Muy bien. Y otra vez un bucle en el mismo punto que hicimos en el anterior. Así. Y ya sabemos hacer punto bucle. Cerramos. Y así nos quede. No se les olvide marcar. Ya se me estaba pasando marcar. Con este material en especial, que no se nos olvide, porque si no, bueno, aquí va nuestra marca. Y vamos a hacer alrededor de la vuelta un punto bucle, un aumento, para terminar la vuelta con 18 puntos bucle. Lo que vamos a hacer ahora, amigas, es lo siguiente. No se preocupen, miren, se ven bien los puntos, ¿eh? No se preocupen, se van a ir acostumbrando poco a poco. Bueno, ahora lo que vamos a hacer son 2 puntos bucle, un aumento durante toda la vuelta, terminando esta vuelta con 24 puntos. Déjenme, les hago unos. Aquí está, para reforzar nuestro conocimiento en cuanto a punto bucle. Aquí está el primer bucle. Cerramos. Otro, miren, se ve bien claritos los puntos. Otro, formamos nuestro bucle, soltamos y cerramos como punto bajo, como si fuera punto bajo, miren, así. Muy bien, 2 puntos bucle. Ahí se ven, miren los puntos, ¿no? Se ven muy claramente. De eso no van a tener problema, créanme. El material no es tan fácil, pero tampoco es... Una vez que ya tienen un poquito de experiencia, no experiencia, sino muy rápido van a aprender a utilizarlo. No olviden poner su marca y aquí nos corresponde hacer un aumento. Mientras dejan flojo, no les va a causar ningún problema. Dejan flojo para que no les cueste trabajo hacer los puntos. Y aquí vamos a hacer el segundo para que corresponda a nuestro aumento. Así. Soltamos y cerramos. Así. Vamos a hacer durante toda la vuelta lo mismo. 2 puntos bucle, un aumento para terminar la vuelta con 24 puntos bucle. No se preocupen, vamos avanzando con nuestra peluca. Muy bien. Miren, ya vamos avanzando. Ya vamos avanzando. Se ve bonita, ¿no? Ahí se van viendo los buclecillos de Doña Esmeraldita. Miren, ay no, es que no me canso de tocarlo, tiene una suavidad. Oh, qué bonito. Miren, estoy descubriendo aquí una punta. Esta puntita que ven aquí es la del inicio, cuando hicimos nuestro anillo mágico. Aquí está. Al final la vamos a perder, la vamos a meter por aquí. Bueno, de una vez, ¿no? Ahí va, para adentro. Ahí está. Esto va a quedar por dentro, así es que no se va a ver. Y bueno, asunto solucionado, ya no se ve esa virita fea. Y vamos a hacer lo que sigue en esta vuelta. Vamos a hacer la vuelta número 5. Ajá, aquí fue donde nos quedamos. Perdón, me sale un poco de foco. Un poquito, ahí está. Muy bien. Vamos a hacer 3 puntos bajos, perdón, 3 puntos bucle. Muy bien.
bien, así. Primer punto bucle. Ya vamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Ahí está. Marcamos, ahora sí no se me olvidó. No se les olvide a ustedes tampoco. Ahí está, primer punto bucle. Vamos a hacer otro. Aquí van dos. Recuerden, se cierra como si estuvieran terminando un punto bajo, así. Dejan flojito para que no les pase esto que me está pasando a mí. Y vamos a hacer el tercer punto bucle. Sí, incluso creo que les comenté, ¿no? Si necesitan trabajar con un crochet de un número mayor, yo les pedí el de 3.5. Si necesitan el de 4, adelante. Adelante, como se sientan más cómodas. Pero sí es necesario trabajar, no apretar. Que quede flojito, claro, no demasiado flojo. Bueno, aquí ya nos corresponde un aumento. Si no, no demasiado flojo, pero no apretado para que no cueste trabajo. Aquí va el primer bucle. Vamos a hacer en el mismo punto el segundo, corresponde a nuestro aumento. Lo quiero hacer rápido y bueno, háganlo despacito. Aquí está. Muy bien. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta, 3 puntos bucle, un aumento para terminar la vuelta con 30 puntos. Así es como va quedando, amigas, el pelo de Esmeralda. Ya se ve un poquito más avanzado este asunto. Recuerden que les dije que este es puffy color beige. En sus localidades seguramente lo van a poder conseguir. Aquí en México es puffy color beige. Y bueno, continuamos. Lo que haremos ahora es 4 puntos bucles, un aumento para terminar la vuelta con 36 bucles. Así es como nos va quedando el pelito de Esmeralda. Cada vez se ve un poquito más, ¿no? Y se ve bonito. Ya van a ver cuando lo coloquen. Van a ver cuando lo coloquen qué cosa tan bella se va a ver. Pero bueno, lo que haremos ahora es 5 puntos bucles, un aumento para terminar la vuelta con 42 bucles. Así es como nos va a quedar finalizando la vuelta número 7. Ay no, si los pudieran tocar está muy muy suave. La verdad la textura de este material es muy agradable al tacto. Muy bien. Lo que haremos a continuación en la vuelta número 8 son 6 puntos bucle, un aumento para terminar la vuelta con 48 bucles. Seguimos. Así es como nos quedó la peluquita. Hicimos, si recuerdan, 8 vueltas y es así como queda. Vean. Vean, ahorita se ve ahí nada más como una cosa ahí toda alborotada. Pero ahorita que la coloquemos van a ver cómo queda. Lo que vamos a hacer es, miren, aquí hay varias hebras. Estas no hay problema, van a quedar por dentro. Se van a perder ahí adentro, así es que no pasa nada. Todas las hebras que les hayan quedado van para adentro. Y se lo van a colocar de esta forma a la cabeza de Esmeralda. Así, miren. Si nosotros colocáramos la peluca del centro de la peluca, aquí, donde está el centro del anillo mágico, al centro de la cabecita, nos quedaría esto. Miren qué feo se ve. No, entonces la vamos a ir recorriendo hacia atrás. Así. Así hacia atrás, sacamos bien los bucles, los acomodamos. Muy bien, así perfectamente acomodados. Y pues como ven ahí le sigue quedando muy sobre los ojos. Eso no se ve bonito. La recorremos otro poquito hacia atrás. Ahí ya se ve un poco mejor, pero no me sigue gustando. Sigue muy en los ojos. Entonces lo voy a recorrer un poquito hacia atrás. Todo así hasta atrás, adelante.
No, hacia atrás, así, hasta donde ustedes les guste, digan, ay, aquí me gustó, ahí la dejan. Una vez que la hayan fijado donde ustedes les gustó, bueno, la hayan colocado donde les gustó, la fijan con alfileres, la peluca. Un alfiler aquí, un alfiler allá, donde ustedes consideren que sea necesario y cuántos alfileres ustedes crean necesarios para que la peluca no se mueva. Y así es como nos va a quedar fija. Una vez que ya tenemos fija la peluca de Esmeralda, a la altura que a ustedes les haya gustado, a mí me gustó a esta altura, a la altura si la quieren más hacia los ojos o que se vean un poquito más las cejas, como ustedes quieran. Una vez que tenemos ya ubicado la peluca como nosotros queremos, la vamos a pegar. A mí me gusta utilizar silicón frío. Si ustedes quieren utilizar silicón caliente, adelante. Incluso si la quieren coser, adelante. Yo la voy a pegar. Vamos a retirar lo más que podamos los bucles para que no nos estorben. Y vamos a colocar así el silicón frío y pegamos. Tengan mucho cuidado que el silicón no toque los bucles para que no se vayan a manchar de silicón. Y así. Sabemos que el silicón pega muy rápido. Ajá. Entonces, bueno, una vez que tenemos esta parte, ya lo que haremos es colocar otro poco de silicón. Así. Y lo pegamos. Y así nos vamos a ir por todo el contorno, así, hasta terminar de pegar la. Una vez que terminamos de pegar la peluca, este es el resultado final. ¿Qué les parece? Déjenme en sus comentarios qué les parece. ¿A poco no está muy bello? Ay, no, yo no puedo dejar de tocar el material. Está muy suavecito, muy bonito. Y se ve hermosa Esmeralda, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios, qué opinan. Quiero saber de dónde me están viendo. Si les está gustando, pueden utilizar la técnica de el pelo en algún otro proyecto que tengan ustedes próximamente. Y bueno, estamos a punto de terminar Esmeralda. El siguiente video ya va a ser el último, en el que vamos a hacer las botas, el vestido y el moño. Ya son solo detalles. Bueno, pues les pido por favor, como siempre, que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que se les avise de próximos tutoriales, dedito arriba, compartan para que muchas personas aprendan a hacer estas cosas tan hermosas y nos vemos muy pronto en el último tutorial donde terminamos de hacer a Esmeralda. Bye.